Esta idea de campo, que usamos mucho en las constelaciones, habla justamente de que es una zona del espacio-tiempo donde habitan todos los sistemas, no solo el sistema familiar, sino lo que rodea a la familia, que sería el barrio, la escuela, bueno, lo vamos agrandando, ¿no? Las instituciones, el trabajo, todo forma un sistema. El mundo es, todo es un sistema. El sistema educativo, el sistema político, el sistema económico, el sistema, todos son sistemas. Hasta en la naturaleza hay sistemas, todo es sistema. Cuando todos incluyen a todos, no hay problemas. Los problemas surgen cuando alguien es excluido. Entonces Hellinger dice que existe una idea de totalidad y que esta idea de totalidad para nosotros es muy compleja. Y en ella se producen de manera simultánea cientos de miles de fenómenos naturales y sociales que en alguna medida podemos explicar y otros miles que ni siquiera son observados a través de los sentidos. Es decir, que este campo existe y en él transcurre toda la vida de todas las especies, incluido la nuestra, que sería la especie humana. Por eso Hellinger trabajó con esto del sistema y la mirada sistémica y aprender a mirar sistémicamente, no sistemáticamente, que es otra cosa, sistémicamente. Todo, dice Hellinger, ¿no? Todo lo que vemos en el campo es información, porque existen datos sobre los hechos y las vidas de las personas y los pueblos. Y a pesar del paso del tiempo, todo permanece en el campo, cifrado o encriptado bajo un código distinto al que usamos habitualmente para comunicarnos y que es recuperado a través de las constelaciones. Por eso, esto de agudizar la percepción, porque el campo siempre me muestra, me trae información. Esa información acerca de ese sistema, ¿no? Que justamente estamos mirando nosotros. Y como está escondido, o sea, está como oculto, al constelar eso se ve, el campo lo muestra. Entonces dice él, hay un campo espiritual que une a los integrantes de nuestra alma común a través de creencias compartidas y nos impide observar de manera razonable. Vamos a traducir eso que dice. Ese campo del espíritu, eso que él le llama lo más grande, esa fuerza más grande, que son los movimientos del espíritu, abarca al alma grupal. Por eso él dice que nosotros formamos parte de un alma. Él no habla que hay un alma dentro de nosotros, ¿sí? Sino que nosotros formamos parte de un alma, el alma grupal. Por eso son los movimientos del alma. Por eso cuando nosotros constelamos, no estamos constelando a Pepe, estamos constelando todo este sistema, todo lo que trae. Teniendo este conocimiento, podemos constelar. Yo no puedo constelar desde Pepe y todo lo que me cuenta Pepe solamente. Por eso empezamos con esto de que tenemos que respetar a todos, que tenemos que honrar a todos, que tenemos que verlo a todos como el mismo y todo. Porque es que todos forman parte del mismo alma, grupal. Claro, hay cosas que nosotros no vemos, que suceden y no vemos. El espíritu sí lo puede ver. Por eso necesitamos confiar en el espíritu. Porque si yo no me entrego a eso, es que no voy a poder percibir o ver como vería el espíritu. Lo voy a ver como me parece a mí. Y ahí ya estaríamos interpretando.
Sin embargo, los miembros de un campo espiritual, los integrantes de ese alma común, acatan dichas creencias a pesar de la falta de sensatez. A su vez, ese alma comparte creencias y las acatan a pesar de que sean totalmente insensatas, no tengan ni ton ni son. Por eso es que nosotros a veces nos preguntamos por qué tales personas o grupos hacen tales cosas y no podemos comprender. Pero es que es así como funcionamos, de manera grupal. ¿Cuál es la razón de que hagamos esto? ¿Por qué cualquier desviación de estas creencias deriva del miedo de perder el derecho a pertenecer a ese alma? ¿Por qué tenemos tanto miedo a dejar de pertenecer? ¿De dónde viene la sanación? ¿Cuál es el origen? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en el alma? ¿Está en el espíritu? ¿De dónde viene lo que requiere de sanación? Y dice Hellinger, después de todo, la enfermedad y la sanación vienen del espíritu. ¿Hacia dónde miramos primero cuando necesitamos sanación? Miramos el lugar donde nos duele, ¿no? Vamos a imaginar a este solo, y él dice, me duele, no sé, la cabeza. Ahí pone su atención. Y mira su cuerpo. Y esperamos que el alivio ocurra en el cuerpo. Voy al médico, que conoce el cuerpo y cómo funciona, nos examina, y encuentra el lugar que nos duele, y encuentra el órgano enfermo. El médico atiende la molestia, ayuda a que el órgano funcione bien. ¿Y en qué consiste el tratamiento de aquello que requiere de la sanación? Bueno, justamente el médico usa los medios que tiene como médico. O sea, medicinas, inyecciones, operar, ¿no? Esto le provoca alivio a nuestro cuerpo. El médico atiende la lesión, por ejemplo, arregla un hueso dislocado, sutura una herida. Bien. Y nosotros confiamos en el médico, porque está atendiendo nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos del alma? Más allá de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestras emociones juegan un papel importante en la sanación. Ellas también requieren de un tratamiento. El dolor del alma en ocasiones se siente con más intensidad que las molestias de nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son los dolores del alma? ¿Y por qué hay dolores del alma? Todos los dolores del alma vienen por la separación. No porque me separo de mi pareja, hablo de separación, de que me veo separado. Yo formo parte de un alma grupal, pero yo creo que yo soy aparte y ellas aparte. Y este sentirnos separados, distintos, diferentes, y uno mejor que el otro, que lo que viene a continuación, que se llama separación, es lo que ocasiona justamente la enfermedad del alma. También hablamos de las separaciones que se producen, por ejemplo, las que Hellinger llama movimientos interrumpidos, ¿no? Un niño que al nacer es separado de su mamá. Eso provoca un movimiento interrumpido y es una enfermedad del alma. Todo eso se experimenta como un trauma. Esos dolores que vamos sufriendo se van almacenando en el cuerpo y pueden salir a la luz en cualquier momento. Por ejemplo, dice Hellinger, a través de imágenes internas que despiertan emociones, sin que nosotros sepamos cómo defendernos de esas imágenes. En ese momento cambia nuestra conducta en relación con otras personas y estamos a la espera de tener que enfrentar una nueva separación, ahora sin estar inmediatamente conscientes de ello.
nuestro cuerpo reacciona de una manera que nos hace sentir que algo se estrecha, nos ahogamos. Por ejemplo, pierdo el apetito, me falta el aire, me duele el corazón, se contrae mi corazón. Y en lugar de moverme me quedo sentado e incluso recostado en la cama. Mis fuerzas se debilitan, mis expectativas de vida disminuyen, me siento desolado. ¿Cuál sería el resultado si fuésemos a visitar al médico con este ánimo? Esperaríamos que nos alivie, nos frustramos, también nos separaremos de él desesperanzados, diciendo que el médico no nos puede curar. ¿En dónde comienza aquí la sanación? Primero en nuestra alma, y a través de la sanación de dolores de separaciones anteriores. Regresamos a las personas de las cuales experimentamos una separación dolorosa y eso nos devuelve la esperanza. Y después vamos a explicar cómo se logra, pero vamos a hacer un tráiler. Imagínense que ella es Paula y, bueno, su marido muere, ¿no? No sé, en un accidente, de golpe así, en un hecho traumático, ¿bien? Y más adelante, su hijo enferma, vamos a hacer un caso drástico, ¿no? Su hijo enferma, también muere. Ella, bueno, hace el duelo, ¿no? Todo lo que sucede en todo este momento, pero eso se almacena en el alma, y no es que se almacene adentro de su alma individual, estamos hablando del alma, ese dolor que no se pudo sanar, que no se pudo integrar, como ella lo vivió como una separación, porque nosotros cuando alguien muere o se va, nos deja porque, no sé, nos peleamos, estamos hablando de la muerte, que es algo eh, eh, ya drástico, ¿no? Yo me siento sola y separada de ellos, porque como murieron, ya para mí no existen más. Nosotros tenemos conciencia de la vida del otro mientras tiene el cuerpo que le funciona y le late el corazón y hace cosas, y lo veo el cuerpo, ¿no? Que se mueve. Para nosotros el gran misterio de la muerte dice, estos se murieron, ya no están. Eso significa excluir. Para mí ya no están. Y lo que Hellinger apunta es que yo, por eso tengo que mirar a los muertos y honrarlos. ¿Por qué? Porque es que ellos están, no se fueron a ninguna parte. Porque todo el campo, que decíamos al principio, ese alma grupal, sigue funcionando igual. Lo que pasa es que nosotros a veces, o sea, vemos cuerpos vivos y cuerpos que no están vivos. Para nosotros, lo dije el otro día, la vida es el cuerpo vivo. Por eso cuidamos, tampoco no quiere decir que no cuiden su cuerpo, pero digo, pero por eso estamos tan atentos al cuerpo, lo que le pasa al cuerpo. Porque, claro, cuando un cuerpo no está, para nosotros creemos que no está. Decimos no está. Para nosotros la unidad significa cuerpos unidos. Para nosotros, nuestro concepto. Esto es olor a chivo y olor a pata. Unidad de cuerpos. Nos olemos todos, como los perros. No, la unidad no es eso. La unidad es yo puedo estar en Australia, él en Japón y él en la China. Y hay unidad. Porque está en mí. Porque yo siento que somos uno. Somos el mismo alma. Y eso es lo que enseñó Hellinger. Y por eso enfermamos. Porque obviamente nosotros no vemos así. Por eso nuestra percepción tiene que apuntar hacia ahí. Porque esa fuerza y esa mirada que nosotros cultivamos en nosotros de aprender esto, es lo que nos va a permitir, cuando constelemos, ver al otro como esto que estamos hablando. ¿Mm? Y no verlo como una cosa separada.